por comenzar una reunión con el presidente Milei. Carlos. Bueno, Débora, buenas tardes. La pregunta es, ¿a qué viene el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que es la mayor autoridad económica del gobierno de Donald Trump, te diría, como dijiste vos, el funcionario más importante? Bueno, se habla de apoyo al Fondo Monetario Internacional, al acuerdo por 23.100 millones de dólares que anunció el presidente Milei, que anunció también el ministro de Economía Luis Caputo el viernes, 23.100 millones, de los cuales 12.000 millones de dólares llegan mañana a la República Argentina y luego llegarán otros 3.000 millones más. Pero la gran pregunta es, ¿a qué viene? Bueno, lo primero es, viene de alguna manera a reforzar todo lo que Milei firmó con el Fondo Monetario Internacional. Viene a negociar un tema muy importante que se va a empezar a escuchar mucho, que se llama tierras raras. Tierras raras son tierras distintas al litio, por ejemplo, que se utilizan para la industria bélica en los Estados Unidos, se utiliza para los semiconductores. Para la tecnología, ¿no? Para la tecnología de primera y para la conocimiento, inteligencia artificial, Débora. Claro, claro. Y la otra, bueno, algunos dicen que puede haber una sorpresa después de las 4 de la tarde. Bueno, vamos a estar muy atentos porque eso sucederá en el transcurso del programa. También pasame el limpio, rapidito, Carlos, lo vamos a desarrollar igualmente a lo largo del programa. El tema de las cotizaciones, el dólar ahora, el único, no hablemos ni del MEP ni del CCL, lo dejamos para dentro de un ratito. ¿Cómo está cotizando en los principales bancos? Bueno, el del Banco Nación, que es el orientador del mercado que orienta al resto de los bancos, está a 1.210, 1.230. Okay. Hay que recordar que había arrancado la jornada en 1.250, bajó a 1.210. Hay mucha volatilidad, pero recordarle a la gente que es el único tipo de cambio que hay y que obviamente hay mucha demanda por parte de la gente de querer comprar en los bancos hoy dólares, y también los dólares cripto que están alrededor de los 1.285, 1.300. Pero bueno, para entenderlo de alguna manera, vos dijiste el tipo de cambio, el oficial, subió de 1.080 a ese valor de 1.210, claro. 1.230. ¿A qué hora cierra el mercado? Y va a cerrar a las 4 de la tarde. Bueno, si tenés, un ratito, por un lado, sí, una suba del tipo de cambio oficial, pero una revaluación, una caída de todos los que eran los dólares financieros alternativos, contado con liqui, dólar MEP y dólar libre. Entonces, obviamente, eso está repercutiendo muy fuerte, también está bajando el riesgo país, y la novedad más importante, Débora, las acciones en Wall Street de la República Argentina, de la mayoría de las empresas, están subiendo entre un 14 y un 20%. Muchos dicen el día D, y el gobierno dicen el día SC, sin cepo en la República Argentina desde el 1 de agosto del 2019. No hay que olvidar esta fecha. Sí, todos miramos el teléfono, perdón, porque es un día en el que van surgiendo datos permanentemente, ¿no? Respecto de la información económica que surge desde la Casa Rosada. Vos decías que, bueno, el mercado cierra a las 4, con lo cual, Carlos, a esa hora ya vamos a tener por lo menos el comportamiento del dólar en este primer día, SC, como dicen el gobierno, en este primer día sin cepo. Sí. Eso será en un ratito nada más. Y también lo que vos recién decías, que me parece que es el tema que va a abrir la discusión de acá en adelante, es de cuánto habrá sido la devaluación. El gobierno no la llama devaluación, lo escuché acá Federico Furiase, dijo que no, el presidente Milei hoy en declaraciones radiales lo mismo. Sin embargo, para los importadores, los que se proveen de insumos, el viernes tenían un dólar de 1.080, ¿digo bien, Carlos? Sí, 1.080 era el dólar oficial, 1.080. Lo que se llama dólar mayorista. Hoy, ¿qué tenemos que hablar? De una 1.210, 1.230. ¿Alrededor de cuánto? ¿De qué porcentaje de devaluación tendría? Y aproximadamente un 10%. Aproximadamente un 10%. Del aumento del tipo de cambio, como dijo Federico Furiase hoy, el director del Banco Central de la República Argentina. Bueno, la pregunta es, ¿ese 10% ya habían tenido cobertura aquellos que se proveen de insumos importados respecto del último indicador de inflación, o por delante nos va a dar un número más alto? Vos recordá que, bueno, dentro de la oposición al gobierno, los kirchneristas, los detractores del gobierno decían, Milei, de hecho el Che Milei de Cristina, te mandaste una devaluación del 30%, aún asumiendo que hay una devaluación. Hasta ahora, el mercado cierra a las 4, es del 10, en ningún caso del 30. No, por supuesto, Débora, porque en realidad lo que hay que decir es que el dólar tiene que fluctuar entre una banda, que me explicó Furiase hoy, y también el presidente Milei, de 1.000 a 1.400 pesos, y en esa banda va a lo que se llama un esquema de flotación sucia, que es un esquema nuevo para aplicarse en la República Argentina. Se aplicó en Israel, se aplicó en Perú con mucho éxito, y de alguna manera lo que hay que esperar, Débora, es esta volatilidad que se frene. Yo lo escuchaba hablar a Juan Pablo Barsky del largo plazo de José Luis Laza. Bueno, en realidad, viste que en la Argentina, en realidad, el corto plazo, ¿sí? El corto plazo
es ayer. Claro. El mediano plazo es hoy y el largo plazo es mañana. Sí, sí, bueno, por eso yo Eso es lo que digo, manejan todos los inversores de alguna manera. Porque estamos en Argentina, por eso incluso, después vamos a poner un fragmento, yo lo escuché al presidente Javier Milei dar una explicación técnica de por qué para él no tiene que haber traslado a precios de esta modificación del dólar, que hasta el viernes era el dólar oficial. Pensemos que el dólar hoy libre, digamos, bajó respecto de la cotización Sí, te puedo del agregar viernes. algo más con respecto al tema inflacionario, porque el presidente Milei dijo que en realidad después de mayo la inflación va a empezar a bajar en la República Argentina. ¿Por qué? Porque el 3,7% que dimos la semana pasada, el viernes, que dio el INDEC, el 3,7% de inflación de marzo, más allá de todo, es el mejor marzo de los últimos 4 años. Bueno, ¿sí? después, espera, sé que tenés un gráfico porque es interesante verlo para entender el 3.7, porque también lo hablaba recién en la nota del presidente Milei respecto de los componentes estacionales, pero dame un segundito porque me está llamando Ramiro Fornataro. Primero vamos con Abigail porque hay novedades en Casa Rosada y después con Ramiro al microcentro antes del cierre de los mercados. Abigail, contanos por favor, ¿qué está pasando? Bueno, Débora, hace instantes nada más arribó aquí a Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, quien ustedes mencionaban, ¿no? Scott, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ya se encuentra aquí dentro de Casa Rosada para preparar este anuncio que se va a dar a conocer cerca de las 16 horas. Se habla de un anuncio en conjunto, una especie de conferencia de prensa. Todavía no se sabe si va a haber la posibilidad de que se puedan hacer preguntas. Lo cierto es que a través de este anuncio van a poder dejar entrever los lineamientos de esta visita, que se está manejando muchísimo hermetismo, ¿no? Porque han pedido que sea todo con muchísima cautela, como lo anunció el propio presidente Javier Milei a través de distintos discursos en medios de comunicación hoy por la mañana. Están preparando todo en el despacho para este anuncio que se espera que sea cerca de las 16 horas. Mucho movimiento aquí en Casa Rosada. Sabemos que se encuentra el presidente, también está Karina Milei. Vimos también la entrada y salida del vocero presidencial, Manuel Adorni. También vimos la presencia de Santiago Caputo y aquí expectantes de lo que pueda suceder porque hay mucho movimiento y hasta se espera la posibilidad de que el propio presidente pueda acercarse al balcón a saludar como lo suele hacer, también teniendo en cuenta que es un día sumamente importante en materia económica para el país. ¿Hay alguien, Avi? Hay mucho operativo policial. Ok. Hay mucho operativo va policial. Va a saludar a la fuerza de seguridad. Bueno, dame un segundo, Abigail, porque hay mucho... No, vos te referís a las personas que están aquí. Sí, Débora. Bueno. Hay varias personas esperando el saludo del presidente Javier Milei. Perfecto. Por eso no tenía claro esta información que dabas de probablemente la salida al balcón. Decía si hay efectivamente, más allá del operativo de seguridad, gente. Bueno, vuelvo en un segundo porque mucha información pasa en este momento por la Casa Rosada. Piensen ustedes que se está preparando un anuncio, pero también pasa mucho en los mercados. Estamos con Ramiro Fornataro, allí en el microcentro, donde, bueno, hay mucha expectativa, ¿no?, por el tema del precio de la divisa. Contanos, Ramiro. Muchísima expectativa, Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Este primer día de libertad del cepo, ahí estamos viendo la pantalla y el precio del dólar. Para la compra 1.180 y para la venta 1.230. Un precio que fue variando durante estas horas, primero en 1.250, después 1.190, después 1.210 y ahora está en 1.230. Pero sí, la expectativa es lo que marcabas vos. Mucha gente que se acerca, nos pregunta, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cuándo puedo comprar? O sea, la verdad es que también se nota cierta expectativa por buena parte del público que aquí se acerca y que de pronto se detiene a ver la pantalla y que pregunta y que te charla un poco. La verdad es que lo habías marcado y lo marcaste muy bien, Débora. Hay mucha expectativa en la gente que está todo el tiempo acá preguntando, consultando. Y mientras tanto el dólar que ahí se quedó en 1.210, estaba hace un ratito y ahora subió 20 pesos más, está ahí en 1.230, pero pareciera en estos últimos minutos, últimos instantes de lo que queda de la jornada,
que va a quedar prácticamente así. Bueno, es importante porque aquellos que tienen que comprar dólares a través de las entidades bancarias tienen que hacerlo a través de los dólares que tengan declarados en sus cuentas, ya sea a través del home banking o en sucursal, pero no puedes ir con dinero en efectivo que no esté bancarizado, salvo que lo hagas a través del dólar informal. En un segundo, estamos todos mirando el teléfono, chequeando. Carlos, adelantame, vos estás chequeando una información con tu teléfono respecto del anuncio que podría hacerse después de la reunión entre Bessent y Milei. ¿Estabas recibiendo algo de datos? Sí, tiene que ver con ese tema y tiene que ver con la reunión que están teniendo en este momento el presidente de la Nación, Javier Milei, con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent. Bueno, chequea eso, Carlos, les repito, está chequeando esa información. Vamos a hacer una cosa, Martu, mientras Carlos chequea la información para poder hacer algún anticipo de lo que va a ser el anuncio o la declaración, el statement, como se dice habitualmente en los Estados Unidos cuando no es conferencia de prensa, entre Bessent y Milei. En un rato en La Rosada, Carlos lo va a chequear para poder anticiparlo aquí. Por eso vamos a hacer una pequeña pausa para poder chequear